Muy buenas con todos. A continuación tendremos la siguiente entrevista con el psicólogo Jesús Zavala Amaro, a quien le haremos unas preguntas relacionadas con la adolescencia, las cuales son las siguientes. Como primera pregunta, a usted quisiera consultarle desde su ámbito psicológico. ¿Cuáles son los primeros errores de las personas al llegar a la etapa de la adolescencia? Bien, dentro de lo que compete a la adolescencia, señorita Susetti, está en sí, la adolescencia tal cual al llegar a esta etapa tiene los siguientes riesgos. Entre ellos está violencia, violencia familiar, abuso sexual y también está el abuso de sustancias psicoactivas, entiéndase, bueno, sustancias adictivas. Básicamente, al llegar a la adolescencia, se encuentra el adolescente frente a estos riesgos. Principalmente, no son los únicos, pero sí principalmente se observan entre los problemas referentes a los adolescentes, ¿no? Los errores que justamente uno incurre pueden llegar a esos puntos, ¿no? Dentro de ellos, más quizás resaltado o quizás más notorio está, por ejemplo, o visible, más que todo visible, el tema, por ejemplo, de consumo de sustancias. Es fácilmente visible porque tiene no solo indicadores psicológicos, sino también indicadores biológicos, dependiendo de, por ejemplo, alguna sustancia de consumo que haya percibido en tal cual, sea marihuana, cocaína, alcohol, por ejemplo. Y entre esto, claro, también, como mencionaba, ¿no? Es más visible justamente por tanto factores biológicos como también psicológicos. Claro. Como siguiente pregunta tenemos, ¿por qué en esta etapa la gran mayoría les gusta, o sea, la gran mayoría de adolescentes les gusta irse de fiesta? ¿Por qué no otro tipo de actividades? ¿Por qué necesariamente esta? Mm, En promedio, en general, recordemos que las actividades propias en sí, o sea, en general, el adolescente como ser, un ser que está puesto en formación, en una etapa, en la cual está adquiriendo más interacción social. En este punto, recordemos que en la adolescencia la parte de interacción social resulta tener un peso mayor incluso quizás en algunos aspectos quizás a la interacción familiar. Cuando uno entrevista a varios adolescentes, estos afirman no sentirse exactamente muy comprendidos, digamos, excepto por aquellos que son de su grupo etario, de su edad. En ese sentido, una de las actividades más comúnmente difundidas dentro de los adolescentes pues, justamente viene a ser el irse de fiesta, ¿no? La posibilidad de interactuar con otras personas. Claro, uno me puede decir, pero hay personas, hay adolescentes que suelen ser muy tímidos, muy tímidas, que no les gusta mucho que digamos. Sí, pero si hablamos de un promedio, si hablamos a niveles estadísticos, en sí la mayoría va por allá. Si tú tuvieras que decir en ámbitos estadísticos, sería una suerte de moda o promedio en cuanto a ese tipo de conducta. Claro. Y en Eh, todo caso, quería agregar que en sí no es algo malo. O sea, si hablamos de la acción, de la conducta tal cual, irse de fiesta no es en sí algo malo, en el sentido de que, bueno, por ejemplo, uno al ir, pues, como dice, justamente se dice, ¿no? Uno tiene mayor interacción social y la interacción social es necesaria para un correcto desenvolvimiento de una persona. Nosotros somos seres vivos que dependemos de otros seres vivos, entonces el roce social es necesario. El detalle radica quizás en conductas inapropiadas para llegar a ese objetivo. Ejemplo, lo que comúnmente en colegios decían tirarse la pera, por ejemplo. O consumir en dichas fiestas sustancias psicoactivas, por ejemplo, que muchas veces se puede dar por presión del grupo. Eso en cambio sí resulta un tanto problemático. claro. Entonces, lo que básicamente nos está diciendo que psicológicamente hablando por las estadísticas,
los adolescentes lo hacemos con la intención de interactuarnos, ¿no? ¿Verdad? Interactuar no es un término que utilizo, claro, en sí no es que, ok, mi objetivo consciente es voy a interactuar con otras. No, bueno, en sí es una forma de diversión. Pero ¿qué logran en esa diversión? Conocen a otras personas, por ejemplo. Si hablamos, por ejemplo, a ver, adolescente, fiesta, algo que necesariamente casi muchos, o la mayoría va 15 años, por ejemplo. Es muy común eso. Entonces, claro, van a ir y sí van a interactuar con otros necesariamente. Claro, y eh, relacionándolo con la pregunta anterior, cuando los adolescentes lo hacen, hay parte de adolescentes que lo hacen por tomar. O sea, ¿por qué? O sea, ¿a qué se debe esa acción de él tomar? O sea, está bien interactuar con las personas, pero solo para tomar hay que interactuar con las personas en fiestas. Ah, buen punto. Eso que acaba de decirme, hay que tomar para interactuar con las personas en las fiestas, constituye un tipo de pensamiento. Y los pensamientos, al igual que las conductas, son aprendidas. En ese sentido, cuando un adolescente me menciona esto, no, es que si no hay trago, no hay fiesta, por ejemplo, entonces esa persona definitivamente ha tenido que ver ese tipo de escenarios. Las conductas que los adolescentes tienen, y quizás para algún horror de otros padres, no son casualidad, son producto de lo que ven, son producto de su información social. O sea que la expresión rebelde sin causa no cabría porque no sé, hay una causa. Sí la hay. No es que de la nada, no lo sé, hace un mes era un niñito tranquilito de 11 años, y a la semana siguiente ya cumplió sus 12 o 13 y no, ahora soy un adolescente rebelde, viva el rodador, etcétera, etcétera. No, 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 es conjunto de toda la información que recibe a medida que el adolescente, la persona, se desarrolla, su inteligencia, su comprensión del mundo también se desarrollo. Pasa de actividades concretas, es decir, lo que mamá y papá nos dicen, a opciones abstractas. Por ejemplo, aquí, aunque no lo verbalicen tal cual, aparece la pregunta, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué debería hacer esto? ¿Por qué debería hacer esto otro? En ese punto, volviendo a la pregunta, porque a veces creo que me estoy yendo un poco de la misma, si me dices que solamente es para tomar, no necesariamente, hay algunos que lo hacen como, bueno, para ok, no debería ser ese término. Para conocer a otras personas del sexo opuesto, por ejemplo, es bastante común ello. ¿Qué más? Si es para tomar algunos, y que algunos lo harán seguramente, es porque han visto eso, ¿no? O sea, han visto que hay las personas que se ponen y toman, pues entonces hacemos eso. Se llama aprendizaje vicario, aprendizaje por modelamiento. Eh, Otros incluso fuman, y otros sí, también se ha visto casos pues, que consumen sustancias psicoactivas. Entonces, buen punto, eso sería un buen punto a considerar, porque a veces los padres, bueno, al menos los tipos de padres complacientes o los padres autoritarios, asumen que sus hijos están yendo a tomar y pero se hacen todo un mundo de ideas que no necesariamente se concretizan, pero ya los temores ya aparecen, ¿no? Y bueno, uno con temor, en ese sentido, esa emoción, pues lógicamente termina siendo más intransigente de lo que... Muy bien, y bueno, con la siguiente pregunta sería, ¿todos llegan a cumplir el 100% de esta etapa? Si es así, formule el por qué y si es que la respuesta es no, ¿a qué se debe a que algunas personas no llegan a cumplirla? Cuando se Hablan, refiere a cumplir esta etapa, ¿a qué etapa se refiere? ¿La adolescencia? em, básicamente en el tema físico. ¿El tema físico? No, no lo he entendido muy bien. O sea, la etapa se basa de, bueno, si lo comparamos con un porcentaje, se puede decir que un adolescente es cuando cumple como que un cierto ya determinado. O sea, has llegado a esta etapa y ¿Ya? estás en tu 100%. A eso básicamente me refiero. Entonces, la pregunta que le estoy formulando es si todas las personas llegamos a cumplir ese 100% al llegar a esa etapa o hay algunas personas que no la cumplen del completo, o sea, de manera general. ¿Y a qué se Ah, debe? a ver, primero en sí,
si hablamos dentro de la normalidad, y entiendas en este punto normalidad en el sentido estadístico de la palabra, pues bueno, no quiero que me caigan piedras, en ese punto, en sí todos hemos pasado por adolescencia, todos pasamos, todo ser vivo pasará por adolescencia, ¿no? Toda persona. Ahora, es cierto que habrá algunos que básicamente empiecen un poco antes y otros un poco después. De hecho, incluso recuerdo que, me acuerdo que en una entrevista incluso alguien se asume biológicamente que la adolescencia empieza en el hombre pues con la primera espermaquía o por primera eyaculación nocturna, en tanto que las damas aparecen más bien con la menarquía, ¿no? La primera menstruación. Esto, en particular, esta última vez he visto así que algunas empiezan incluso a los 10 años y otras 13, 14, aunque son cada vez menos, ¿no? Entonces, de que llegan todos, sí. Que digamos todos llegan al mismo tiempo, no. En ese punto hay factores genéticos, ciertamente, que van a condicionar su rapidez o no en cuanto a al pase de esta etapa. Entonces, usted la relacionado con la siguiente pregunta que le iba a hacer a continuación, que es por qué algunas personas desarrollan esta etapa recién a los 16 o algunos a los 10. ¿Será un aspecto genético? Y bueno, como lo acaba de mencionar usted, la respuesta es sí. Y Agregaría, a que disculpe, no, no, está bien, no se preocupe, más bien disculpen a mí, agregaría en ese punto que incluso en ciertas circunstancias también un aspecto nutricional. ¿A qué voy con esto? No que lo promueva exactamente, sino lo contrario. Me refiero a que se ha visto en personas, bueno, particularmente en damas, ¿no? Cuando incurren en lo que es anorexia, bulimia, pues, se presenta en ellas anemia. El cuerpo al notar esta anemia hace difícil que haya, bueno, que se arriesgue una pérdida de sangre. O sea, en ese punto la menstruación prácticamente estaría cesándose, ¿no? Se ve interrumpido es en casos extremos. Ahora, entonces, en sí, claro, vendría a ser tanto genético, alimenticio, me refería en sí, claro, podríamos decir un aspecto en general biológico, genético, más que todo, sí está programado dentro de nuestra genética, el que momento, todo lo que hace relacionado a la parte biológica. Por eso justamente mencionaba, ¿no? Algunos empiezan a los 10, incluso a los 16, como máximo también, porque si ya no, si es que uno siente que se retrasa demasiado, uno puede ir al endocrinólogo, el cual se encarga, es el médico especialista que se encarga de ver todo el funcionamiento de las hormonas, que es lo que está más presente en cuanto a los cambios que se dan en esta persona, en el adolescente, ¿no? Para que culmine esa etapa o para ver por qué no se está dando como se supone que debería darse. sí, bueno, entonces tratando de acoplar su idea que acaba de mencionar, la pregunta sería, ¿qué sucedería si no se logra vivir o desarrollar la etapa de la adolescencia? A ver, ahí se me vienen dos aspectos quizás, ¿no? Aunque en general se resume quizá en parte en uno. Estamos hablando de tal vez términos biológicos y psicológicos. Por la pregunta me da impresión de que es un término o de que va por el lado de la psicología. O sea, por ejemplo, a ver, si asumo pues, que a un adolescente le gusta salir, interactuar con otros, estar en su grupo de pares, eh, ¿qué pasaría si no hace esto? Es decir, si es una persona un poco sociable, apático, apartado. Bueno, definitivamente en un principio, al menos con el grupo, o sea, sin general, ¿no? Porque recordemos también, pues, uno puede decir, no, en el colegio no hace esto, ya, perfecto, pero tienen que su vecindario. O algunos otros tienen, bueno, algunos otros estudian aparte del colegio, ¿no? Pero si en general ninguno de estos logra desarrollar esto, logra vivir esto, sí, posiblemente sí tendría algunos problemas de socialización. Se diría que esta persona, por algún motivo eh, que ameritaría profundizar en alguna entrevista, en alguna toma de pruebas, toma de test psicológicos, por qué se ha dado esto, ¿no? Cierta historia de vida, a lo mejor es en algunos casos a lo mejor es un indicador de una persona que sufre abuso, ¿no? Que tal vez sufre abuso psicológico o
físico incluso, ¿no? Ante la violencia. Ahora, si por otra parte, si la pregunta, bueno, vivir o desarrollar, ya, ok. Sí, creo que es básico, es básico ese término. Entonces, en ese sentido, claro, muchas veces uno podría, pues, justamente, no evidenciar con esto, tiene problemas de socialización. ¿Y es malo acaso no querer socializar? No es que sea algo malo. El problema es, como bien dicen, ¿no? Que a veces llegamos a llevar las cosas al extremo, se puede volver malo, porque una persona que no socializa difícilmente podría, en este punto, planear a los demás, le sería más complicado interactuar con amigos. Entonces, justamente eso llega a pasar con los demás, ¿no? Ahora, pero también recordemos, en general los adolescentes actuarán así o actuarán socialmente hablando en la medida que se sienten aceptados. O sea, si a uno se siente aceptado o aprobado sus conductas por su grupo de pares, naturalmente interactuará. Si no, en cambio, no, no lo haría. A menos que encuentre otro grupo de pares con los cuales sí se puedan sentir identificados, sí puedan compartir gustos o sí puedan tener conductas similares. Gracias. Bueno, sí, la siguiente pregunta sería, ¿cuán grande es la curiosidad del adolescente? Justamente me hacía recordar esto cuando le mencionaba, ¿no? Que ya en este punto, en la etapa de adolescencia, uno más el qué o el cómo, más uno se pregunta el por qué. Quizás por eso algunos padres dicen, no sé, que los adolescentes son rebeldes y que desafían a uno. No, lo cierto es que es una persona que está aprendiendo cómo es el mundo. Y en ese sentido, tiene curiosidad por muchas cosas, sobre todo cosas que les asumen son prohibidas. Y justamente es irónico, ¿no? Pero muchos padres o docentes incluso, sistemas educativos incluso, optan por pudor, por temor, a no brindar información, esperando con esto que el adolescente o la adolescente estén sido protegidos pues, de estas situaciones. Pero es una ironía porque lejos de protegerlos, más bien los expone. Esta suerte de negación no ayuda. Sin embargo, se ve seriamente, ¿no? Se ve seriamente en aspectos como, por ejemplo, educación sexual. Casi no se imparte. En nuestro país, lamentablemente, no. Y unos muchas veces dicen, ¿no? Como para buscar un chivo expiatorio. No, de que los embarazos adolescentes y todo es culpa del reggaetón, culpa de esa música, por ejemplo, ¿no? Como para buscar un chivo expiatorio. Pero ese tipo de música hay en todo el globo. Entonces, no parece ser una variable que sea diferente, que genera una diferencia entre una u otra población. Pero ¿qué variable si hay en otros lugares que aquí, por ejemplo, no hay? No hay educación sexual, por ejemplo, es casi nula. Por ejemplo, lo único que les dicen es abstinencia, 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 ¿no? Cual si fueran, no lo sé, sacerdotes y monjas o algo que se le parezca. En ese sentido, si no me dan respuestas, uno busca. El problema es que muchas veces buscan en los sitios equivocados, ¿no? Lejos, a ver, por ejemplo, ¿no? La mayoría de adolescentes aprende sobre el tema sexual básicamente de TikTokers, YouTube, y esto es, páginas de porno, donde la información para empezar no es correcta. Sin embargo, es el único que es capaz de responderlo porque los padres hacen mutis, ¿no? O los docentes incluso lo hacen. Entonces tienen un... E incluso en los hospitales me he encontrado tristemente con algunas situaciones en las cuales una persona adolescente pide pues, lo que es orientación sobre el tema de sexualidad o piden preservativos y el personal de lo que viene a ser enfermería o ginecología hace todo un mundo para no dar o no brindar esa información siquiera. Entonces, en ese punto, por ejemplo, es una limitante grande. Otro tema de drogas. Vuelvo a decirlo, lo único que te dicen es, no pruebe la droga, te va a hacer daño, punto, nada más. Entonces busco información en otro lado y recurro a información de toda índole, ¿no? Tal vez hace 10 años
decían, ¿no? Bueno, toda información la encuentras en esta página llamada El Rincón del Vago, por ejemplo, ¿no? Y claro, puedes encontrar todo. El problema es que no sabía si era cierto o no. Algo similar pasa en nuestros tiempos igual. Buscan información y no saben realmente si es cierta o no. Pero ya satisfice parte de mi curiosidad, entonces vamos a ir más allá, ¿no? Tal vez no es tan adictiva que digamos, y la prueba, ¿no? Usualmente muchos, por ejemplo, empiezan con el tema de marihuana, otros se van más allá y van con la cocaína. Sí, Y justo al mismo tiempo, como, disculpe, oh, justo como está mencionando el tema del consumo de drogas, entonces, ya, ya entonces que, en ese punto sí, sí, ya, cerraría con con la pregunta anterior, y solamente mencionaría justamente, ¿no? Que en sí la curiosidad se da porque no se les brinda información y tienen que recurrir a muchas fuentes. El problema está que muchas veces esas fuentes son libros, ni son revistas, ni son videos necesariamente objetivos. No. Entonces, es ahí donde muchos caen en el error, porque no se les enseñó. Primero que no se les enseñó a investigar y tampoco se les enseñó, pues no se les ofreció las preguntas cuya respuesta buscaban. gracias. Bueno, siguiendo a la apertura que ya había dado, entonces, la pregunta sería, ¿el consumo de una droga, en este caso sea marihuana, o cigarro o cualquier otro tipo de droga, abre la puerta al consumo de otras? En varios casos sí, como mencionaba, varios adolescentes empezaron pues con alcohol, marihuana, usualmente por presión grupal. Una de las características de la adolescencia es que, a ver, por ejemplo, ¿no? La idea de criar adolescentes implica desarrollar en ellos autonomía de pensamiento. Si bien es cierto, ellos preguntan por qué hago esto, por qué, ¿no? Incluso uno siente que se le revelan a la autoridad de uno. Pero al mismo tiempo, a su grupo de pares es difícil decirles no. Entonces, si su grupo de pares consume, bueno, tú eres de este grupo, ¿no? Consume tú también. O si no, ya no eres de este grupo en todo caso. Aunque no te lo digan directamente, se siente de esa manera. Pero uno, claro, dice, vamos, si todos saltan del puente, yo no voy a saltar del puente. Bien, ese es un razonamiento de adulto. Pero adolescente no lo va a ver de esa manera. Y no lo va a ver de esa manera porque no se está desarrollando su autonomía. En la adolescencia tenemos que desarrollar esa autonomía. Está bien, tienes preguntas, vale, tendrás respuestas para ello. Y una puede generar otra. Por ejemplo, en el caso de la marihuana, que es una droga más, primero más baratas y dos, más fáciles de conseguir, y debo que añadir una tercera, pues básicamente lo que hace es una suerte de anestésico. Y es fácil de identificar, el olor de esta es muy, muy fácil de reconocer. ¿Por qué? ¿Por qué aún no accede al final de cuentas a esto? O sea, ok, me puede presionar el grupo, pero aparte de la presión del grupo, ¿por qué opto por esto? Muchos de ellos no saben lidiar con sus problemas y las drogas ofrecen eso, un escape a los problemas. Muchos tienen seguramente problemas en casa, muchos de ellos tienen muchas situaciones que no se atreven a comentar y la droga es eso, les genera o inhibición, como la marihuana, no lo calma, lo duerme, o lo contrario, tal vez quiere avisparse, aventarse, ¿no? Cocaína, ¿no? Uno nota, por ejemplo, con este tipo de sustancia cuando es alguien que habla demasiado y tiene ojos inyectados en sangre, se le nota el toque. O alcohol, ¿no? Que también incluso, que no solamente es una cuestión de adolescentes, yo diría que incluso es una cuestión generacional porque los adultos incluso incentivan esa conducta, ¿no? Ya tienes 16, ya puedes tomar. Sí, claro, después no quieres. No, no, me lo dice el señor que está con cirrosis, claro. Entonces, vemos estas conductas, ¿no? Justamente una droga puede llevar a otra, sí. No es que necesariamente te lleva a otra, pero ¿te puede abrir las puertas para eso? Sí, puede. Ya. Bueno, la siguiente pregunta sería, ¿por qué la fuente más común para salir de los problemas en algunos adolescentes son las adicciones que en este caso, como nos había mencionado anteriormente, pueden ser la marihuana, el cigarro, el alcohol, otro tipo de sustancias también tóxicas para nosotros? Por algunos adultos que he tenido, por algunas entrevistas más que he podido hacer, yo diría que no solo los adolescentes,
a muchas personas que pasan en psiquiatría prefieren millones de veces tomarse el clonazepam a tratar su problema de sueño. O en todo caso prefieren tomarse algún antidepresivo antes de tomar una terapia. No está mal consumir medicamentos para esto, claro. No, no, no. Jamás denigraría la labor de mis colegas psiquiatras. Solamente que la pastilla te hace un efecto por un tiempo, claro, mientras dura el químico en cuestión. Pero si uno vuelve a pasar por la situación que nos llevó a esto, vamos a seguir en las mismas. De ahí la necesidad de la terapia. Entonces, volviendo, trasladando el tema de adolescentes. A ver, no sé, me es muy complicado hablar con las personas. Soy muy tímido. No puedo tomar algo que me pueda generar, nada, hablar más, ¿no? Estoy muy triste. Por ahí he escuchado que el alcohol ahoga las penas, ¿no? Entonces, es mucho más sencillo consumir algo, ¿no? Creo que en general la humanidad ha estado muy obsesionada con eso, ¿no? Obtener fuerza como Popeye, o no lo sé, consumir unas semillas del ermitaño. El punto es que muchas veces es más sencillo consumir algo que lidiar con nuestros propios problemas, que llevar a cabo acciones. Entonces, eh, resulta bastante común ello. E incluso en algunos casos, lamentablemente, encontraba personas que avalaban esto siendo sus padres. No sabían qué hacer. Y en sí, estos problemas se resuelven, por supuesto, interviniendo en la familia, hablando. Lo malo es que aún en el Perú aún sigue habiendo, aunque ya menos, pero sigue habiendo cierto estigma respecto al tema de psicología e incluso de psiquiatría. No, si estás para psiquiatría necesariamente estás loco. Y psicología lo mismo. Pero acá en Perú no se ha generado el tema de salud mental propiamente dicho. Y eso lo he visto, es un reclamo que he visto tanto por parte de psicólogos como por parte de psiquiatras, como me acuerdo el doctor Ceballos, del Noguchi. No, no se ha profundizado el término de salud mental. Lo dejan para el último. Es curioso que, por ejemplo, en otros países te den incluso licencia del trabajo si psiquiátricamente estás diagnosticado con depresión o ansiedad, así como te la dan cuando tienes alguna dolencia física. Pero en cambio aquí no, parece ser que uno piensa que problema psicológico o mental, ¿no? Si digamos de lo psicológico, lo psiquiátrico, parece que es algo que, se le va a pasar, ¿no? De esa manera. Pero en ese sentido, volviendo al tema de los adolescentes, es mucho más sencillo para ellos, es más accesible. En vez de tener que aguantarme el roche, aguantarme el tener que enfrentar, ¿no? Un problema, prefiero consumir. Y es que también no se nos enseña a a tener comunicación asertiva. No se nos enseña mucho eso. Entonces, al no ser capaz de expresarme correctamente, es difícil que pueda solucionar mis problemas también. Es muy difícil que entienda o reflexione sobre qué me está pasando. Ok, mucho esfuerzo. Mejor me consumo, pues, me tomo una cervecita o una fumata y así sucesivamente. Pero no, solamente crea la ilusión de que se está saliendo el problema, porque realmente el problema sigue ahí. Gracias. Y como última pregunta tenemos, ¿qué hacen estas adicciones para que los adolescentes tornen a un pensamiento de suicidio? Dependiendo del caso, claro. Tópico de suicidio, en realidad es un constructo bastante amplio para este punto, pero en cuanto a lo que me dicen, ¿no? ¿Qué estás en esas adicciones? Mm, Algunas drogas, por ejemplo, y tal vez incluso también drogas tanto legales como ilegales, pueden tener efectos alucinógenos. Imaginemos en ese punto pues a una persona con serios problemas personales, familiares, ¿no? Estas sustancias, lejos de ayudarle a pensar mejor, de hecho puede que alteren su percepción y por ende su pensamiento y terminen tomando esta decisión que para todos es terrible. Eh, Recordemos que la persona que está considerando seriamente el suicidio prácticamente no encuentra una salida a su situación. Entonces asume que el suicidio es el escape.
es una conducta en la cual quieres que acabe todo, pero al mismo tiempo también nota uno que es una autoeliminación. Por eso no es que uno se pide quizás a la primera. Pero por cierto, en ese tema uno debe estar atento a si eso pasa. Porque un mito muy común es decir, no, si lo está diciendo a cada rato, no, no lo va a hacer. Al contrario, si uno está verbalizando el término, me voy a suicidar, estoy pensando en esto, es una señal de alarma evidente, es una conducta. Pero a veces, como digo, justamente acá en nuestro lamentablemente hay varios prejuicios respecto, prejuicios que generan perjuicios a la salud mental. Entonces, estas adicciones sí, porque pongamos, pues, total, no lo sé, ¿no? Poniéndome en un caso, pues, estas personas con problemas de consumo entienden o asumen que primero que su vida no está bien, no soy capaz de resolver mis problemas, soy un vago, vaga, yo para qué estoy acá entonces, no tiene caso, ni esto me ayuda, no es más práctico esa parte. Muchas veces este tipo de pensamientos, nuestros pensamientos son nuestra conducta, y considerando que esta situación de consumo, de adicción, puede ciertamente perturbar el estilo de vida de una persona, tenga más aún un adolescente, puede sí llevarlo al tema de suicidio, ¿no? Entonces, ¿qué hacen estas adicciones? Básicamente está generando un cambio en su forma de vida, en sus condiciones de vida. Dos, alteran también su forma de pensar. Como dije, algunos son alucinógenos. Ciertamente, ya luego de ello, con estos pensamientos, no puedes, en algunos casos, considerar que es mejor que no esté, ¿no? Para llegar al tema de suicidio. Y si ese fuera el caso, hay que estar muy alerta, porque lo va a verbalizar seguramente. Y no creer en mitos de que pues si lo dicen, entonces no lo va a hacer. No es así. Listo, muchas gracias, Jesús Sabalamaro, de verdad, muchas gracias por tu apoyo en esta entrevista. Y bueno, espero que les haya quedado un poco del conocimiento que nos acaba de brindar el psicólogo Jesús. De antemano Muchas, agradecerte. disculpe, ¿podría, no sé, mencionar algo? Si fuera, Sí, no, puedes ¿sí? mencionar, pero te quedan 5 minutos, por favor. Oh, perfecto. Bien, sí, justamente estos temas de adolescencia son bastante importantes, sobre todo en este tiempo de pandemia, porque las interacciones han cambiado drásticamente para todos y eso no los excluye para nada, por lo contrario, ¿no? ¿Sí? Bien, por esta parte el tema, por ejemplo, de consumo de sustancias, que a veces uno asume que no se puede hacer nada, por el tema de suicidio, por ejemplo, sí se puede hacer. Eso se lleva mediante a cabo terapias psicológicas. Y en ese sentido, justamente quería comentarles, ¿no? Si es que alguna vez conocen algún caso de drogadicción o de justamente de suicidios, depresiones, entre otros, podrían contactar con justamente el centro psicológico del que soy parte, que se llama Contáctate, y me ubican también justamente, ¿no? El número usted la señorita Susetti, y que es justamente de ¿no? Y bueno, en todo caso esperamos que le haya sido bastante práctica esta entrevista. Si hubieran algún punto más preguntas,